Fui a rescatar a mi esposa atrapada en el ascensor por el apagón, y cuando volvió la luz la pillé en pleno acto con su ex. Según ella, el apagón fue una señal divina. Abrir la puerta de un ascensor atascado con una palanca de acero esperando encontrar a una víctima de asfixia y toparse con un ritual de infidelidad tántrica no estaba en mis planes de martes. Mientras el conserje sostenía la linterna temblorosa, mi esposa me explicó con total serenidad que la gravedad terrestre y la posición de Venus habían dictaminado que la ropa de su exnovio debía caer sobre el piso de goma. Todavía intento descifrar la cadena de desastres astronómicos que me arrastró hasta este punto exacto. Llevaba 4 años casado con Isabella en un departamento del piso 12, un lugar que poco a poco se fue transformando en una sucursal de tienda esotérica. Al principio, sus pequeñas manías me parecían peculiaridades inofensivas que aportaban cierta frescura a mi rutina de tipo estructurado y analítico. Si se le quemaba una cena o perdía las llaves del auto, la culpa nunca era de un descuido humano, sino de Mercurio retrógrado o de un vórtice energético que cruzaba la cocina. Yo prefería sonreír, guardar silencio y limpiar el desastre antes que iniciar una discusión estéril sobre astronomía básica. Con el tiempo, esa indulgencia mía le fue otorgando una patente de corso para justificar cualquier desatino bajo el manto de la espiritualidad. La convivencia se volvió un campo minado de supersticiones donde cualquier desacuerdo terminaba con ella encendiendo saumerios para neutralizar mis pensamientos cuadrados. Colocaba cuarzos alrededor del router del wifi porque aseguraba que las frecuencias electromagnéticas le bloqueaban el chakra del tercer ojo. Si olvidaba pagar una factura compartida, me aseguraba que el universo conspiraba para enseñarnos a desapegarnos de los bienes terrenales y de la banca tradicional. Yo continuaba asumiendo los gastos, ordenando los papeles y manteniendo la economía a flote mientras ella asistía a talleres de alineación cuántica dictados por gurús de dudosa procedencia. Mirando hacia atrás, toleré demasiadas señales ridículas simplemente por no alterar la supuesta armonía de nuestra vida cotidiana. La noche del quiebre definitivo comenzó con una tormenta eléctrica que sumió a toda la ciudad en una oscuridad absoluta. El apagón general desconectó la red pública en cuestión de segundos, dejando a nuestro edificio de 20 pisos en un silencio sepulcral. Isabella había bajado minutos antes a buscar un paquete de hierbas orgánicas en la entrada y yo sabía que el corte de luz la había atrapado en pleno trayecto. Conociendo su supuesta claustrofobia y su tendencia a entrar en pánico cuando las cosas no salían como dictaban sus cartas, asumí de inmediato que estaría hiperventilando en la cabina. Dejé todo lo que estaba haciendo, tomé una linterna potente del cajón de herramientas y bajé las escaleras a oscuras para organizar su rescate. En la planta baja me encontré con don Pedro, el conserje del turno nocturno, quien ya preparaba una barra de metal para destrabar manualmente los pisos intermedios. Subimos juntos a pie alumbrando los escalones con dificultad, guiándonos por el eco metálico que resonaba en el hueco del elevador. Al llegar al descanso entre el piso 5 y el 6, escuchamos ruidos amortiguados que provenían del interior de la caja de acero suspendida. Pensé que eran gemidos de angustia o sollozos provocados por la falta de ventilación, lo que aumentó mi urgencia por forzar el mecanismo. Don Pedro encajó la palanca en la ranura de las compuertas y yo hice palanca con todas mis fuerzas hasta que el cerrojo cedió con un crujido seco. La compuerta se abrió unos 40 centímetros y el haz de luz de mi linterna cortó la penumbra del cubículo con una precisión quirúrgica. Lo que iluminó la lámpara no fue a una mujer sufriendo por falta de oxígeno, sino una escena que desafiaba cualquier noción básica de pudor y vergüenza. Isabella estaba apoyada contra el pasamanos de acero inoxidable con la blusa completamente desabrochada y las faldas arrugadas. Justo frente a ella se encontraba Juan, su expareja de la universidad, acomodándose apresuradamente los pantalones mientras intentaba taparse la cara del resplandor. El aire dentro del ascensor olía a encierro, perfume barato y sudor, confirmando que la situación llevaba varios minutos de intensa actividad. Don Pedro se quedó petrificado a mi lado, bajando la vista al suelo con una incomodidad palpable mientras soltaba la barra de hierro. Juan comenzó a balbucear excusas inconexas sobre un tropiezo en la oscuridad y una supuesta crisis de ansiedad colectiva que los obligó a abrazarse. Isabella, en cambio, ni siquiera mostró un atisbo de sonrojo ni intentó cubrirse con rapidez como lo haría cualquier persona sorprendida en falta. Se pasó la mano por el cabello con una lentitud casi teatral, abotonó su camisa con parsimonia y me miró a los ojos con una expresión de superioridad mística que me congeló la sangre. Para ella, el hecho de que su esposo estuviera sosteniendo la linterna no era una tragedia marital, sino una simple convergencia de elementos invisibles. Con una voz pausada y libre de culpa, me dijo que no debía juzgar la situación desde mi mentalidad terrenal y controladora. Afirmó que el apagón repentino no había sido una falla técnica de los transformadores urbanos, sino una señal divina enviada por el cosmos para sincronizar sus energías. Según su retorcida explicación, el universo había detenido la cabina en ese punto exacto para permitirles cerrar un ciclo kármico pendiente que arrastraban desde vidas pasadas. Aseguró que lo ocurrido no era una traición a nuestro matrimonio, sino una sanación energética necesaria para que todos pudiéramos evolucionar hacia un plano superior.
Cada palabra que salía de su boca era una bofetada de cinismo envuelta en papel celofán esotérico. En ese preciso instante sentí como se apagaba dentro de mí cualquier rastro de afecto, sorpresa o indignación visceral. Comprendí que levantar la voz, insultar a Juan o ponerme a debatir sobre física cuántica en el descanso de una escalera era una pérdida absoluta de tiempo y dignidad. La contraparte no operaba bajo las reglas de la lógica común ni sentía el menor respeto por el compromiso que habíamos firmado. Frente a una persona que utiliza el destino celestial para justificar una bajeza mundana, la única respuesta efectiva es la frialdad metódica. Decidí que no le daría el espectáculo dramático que probablemente esperaba para victimizarse y culpar a mi falta de empatía espiritual. Sin pronunciar una sola palabra que pudiera ser sacada de contexto, saqué mi teléfono móvil del bolsillo trasero con movimientos lentos y calculados. Ajusté la cámara en modo manual, activé el flash al máximo de su potencia y tomé una ráfaga de 3 fotografías perfectamente nítidas de ambos dentro de la cabina. El destello blanco iluminó el rostro desencajado de Juan y la postura desaliñada de mi esposa, dejando una constancia gráfica irrefutable de la escena. Juan intentó cubrirse con el brazo derecho, pero el registro ya estaba almacenado de forma segura en la memoria de mi dispositivo. Don Pedro fue testigo silencioso de cada una de las capturas, lo que reforzaba el respaldo probatorio del momento. Guardé el teléfono en mi chaqueta con la misma calma con la que un cirujano guarda su instrumental tras una incisión limpia. Miré a Isabella fijamente, notando cómo su serenidad impostada empezaba a resquebrajarse ante mi falta total de gritos o reclamos airados. Le indiqué con voz firme y baja que recogiera su bolso del suelo del ascensor y que no se molestara en subir al piso 12. Le ordené que esa misma noche se marchara a un hotel junto a su compañero de reencarnación kármica, ya que en mi casa no quedaba espacio para sus rituales. Me di la vuelta con paso tranquilo, agradecí al conserje por su asistencia mecánica y comencé a subir las escaleras en absoluta soledad. Esa noche cambié el cerrojo interior con la traba de seguridad y me senté en el comedor a redactar un inventario mental de todos nuestros activos compartidos. Me prometí a mí mismo que no caería en provocaciones, que no respondería a discursos astrales y que cada uno de mis movimientos estaría respaldado por evidencias contundentes. Si ella pretendía escudarse en las fuerzas del cosmos para eludir sus responsabilidades, yo utilizaría el peso terrenal de los hechos y la ley para desmontar su farsa. El tiempo de tolerar delirios místicos se había terminado para siempre en el hueco de aquel elevador. Desde esa misma madrugada asumí el control absoluto de mi estrategia, dispuesto a observar cada uno de sus pasos en silencio. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice, qué casualidad tan conveniente que el cosmos siempre ordene cerrar ciclos kármicos quitándose la ropa con el ex en lugares cerrados. El único alineamiento planetario real en toda esta historia fue que el karma te mandó a ti con una linterna potente y una palanca para arruinarles el ritual a oscuras. Menuda iluminación cósmica les cayó de golpe. Respuesta de OP. La linterna tenía 2000 lúmenes de potencia y una resolución excelente para capturar detalles que las estrellas intentaban ocultar. Mi teléfono simplemente se encargó de registrar la frecuencia lumínica exacta del evento para los archivos terrenales. A veces la verdadera revelación divina viene en formato de fotografía con flash de alta velocidad. Usuario Anónimo 2 dice, a mí nadie me saca de la cabeza que Juan no apareció en ese ascensor por obra de la sincronicidad universal ni de los astros. Ese tipo ya estaba merodeando en el lobby antes de que se cortara la luz esperando el momento para subir. Qué oportuno que el destino siempre tenga cómplices esperando abajo con la hora exacta. Respuesta de OP. Esa misma deducción matemática cruzó por mi mente mientras bajaba las escaleras en la oscuridad. A primera hora de la mañana siguiente solicité formalmente la bitácora física de visitas y las grabaciones del circuito cerrado de la entrada. El universo suele dejar firmas muy claras en los libros de registro de conserjería cuando se sabe dónde buscar. Actualización 1. Ha pasado una semana desde la última actualización y el conflicto doméstico ha escalado a niveles que rozan el absurdo arquitectónico. Todo iba relativamente bien mientras mantenía la puerta cerrada, hasta que Isabella decidió regresar al departamento vestida con una túnica de lino blanco que arrastraba por los pasillos comunes. No venía sola, sino armada con 2 bolsas de sal marina gruesa que empezó a arrojar a puñados contra mi puerta y a lo largo de las baldosas del piso 12. Varios vecinos del edificio salieron alarmados por el escándalo y por el rastro blanco que dejaba a su paso, mientras ella murmuraba oraciones para purificar el ambiente de lo que denominaba mi energía hostil y retrógrada. Cuando abrí la puerta con el celular grabando discretamente en el bolsillo de mi camisa, me encaró con una mirada de fingida compasión. Me exigió con total descaro que le reembolsara de inmediato $300 por las noches de hotel que había tenido que pagar para ella y para Juan durante los últimos días. Su argumento principal era que los servicios de sanación espiritual y contención energética que su expareja le brindaba eran indispensables para devolverle la armonía al hogar conyugal. Me explicó que Juan era un canalizador de luz certificado y que yo, como causante de la distorsión áurica del matrimonio, tenía la obligación moral de financiar su hospedaje.
La naturalidad con la que pedía dinero para costear la estancia de su amante demostraba una desconexión total con la realidad. Rechacé su petición con un gesto frío y me dirigí a mi computadora para revisar los movimientos de nuestra cuenta bancaria mancomunada antes de que el asunto pasara a mayores. Al ingresar a la plataforma digital sentí un golpe seco en el estómago al ver el saldo prácticamente en cero. Isabella había retirado todos nuestros ahorros de emergencia, una suma acumulada durante 3 años de trabajo constante, mediante transferencias realizadas apenas 48 horas atrás. Cuando le exigí explicaciones sobre el destino de esos fondos, señaló triunfalmente hacia el pasillo exterior del edificio. 2 repartidores de una empresa de fletes subían con dificultad una estructura enorme embalada en plástico de burbujas. Se trataba de una ridícula pirámide de plástico dorado de 2 metros de altura que había comprado por internet para instalarla en el centro de nuestra sala de estar. Según el folleto que arrojó sobre la mesa, el artefacto actuaba como un resonador biocósmico diseñado para transmutar las bajas vibraciones del departamento en prosperidad infinita. Los transportistas la armaron en medio del salón, ocupando casi todo el espacio entre el sofá y el televisor con sus tubos dorados de polímero hueco. Isabella contemplaba la mole dorada con devoción, asegurando que el dinero terrenal carecía de importancia frente al salto cuántico que esa compra representaría para nuestra evolución personal. Ver el fruto de años de trabajo transformado en un armatoste de feria fue la confirmación definitiva de su delirio. Siguiendo las instrucciones precisas que mi abogado me había dado esa misma mañana por teléfono, evité cualquier confrontación física o insulto que pudiera perjudicar mi posición. Me limité a colocar mi teléfono sobre una repisa alta de la biblioteca, en un ángulo perfecto que abarcaba toda la sala y la entrada principal. Mientras yo permanecía sentado en un sillón tomando notas metódicas en una libreta, ella comenzó a preparar lo que llamó una ceremonia de liberación kármica definitiva. Sacó una bandeja metálica para hornear, colocó varios carbones encendidos y comenzó a quemar puñados de salvia e incienso copal de olor penetrante. La habitación se llenó rápidamente de un humo blanco y denso que dificultaba la respiración normal. No contenta con sahumar el ambiente, Isabella extrajo de su bolso el álbum oficial de nuestras fotos de boda y comenzó a arrancar las páginas una por una. Con un dramatismo ensayado, arrojaba los retratos al fuego mientras entonaba cánticos en un idioma supuestamente ancestral para romper los lazos astrales que nos unían. El humo se volvió tan espeso que el salón parecía una sauna nublada, activando el parpadeo de las luces de emergencia del techo. Le advertí con voz neutra que apagara las brasas de inmediato debido a la sensibilidad de los detectores del edificio, pero ella desestimó mi aviso diciendo que el fuego sagrado no respondía a leyes humanas. Continuó alimentando las llamas con cintas de seda y pétalos secos, ignorando el peligro evidente. La física elemental demostró ser más rápida y contundente que cualquier decreto espiritual cuando el humo denso alcanzó el sensor térmico del techo. Con un chasquido metálico ensordecedor, los aspersores contra incendios de la sala se activaron al unísono, liberando un torrente continuo de agua fría a presión sobre toda la habitación. El chorro empapó instantáneamente el sofá, la alfombra importada y la flamante pirámide de plástico dorado, que comenzó a ladearse por el peso del agua acumulada. Los carbones encendidos se apagaron con un siseo violento, levantando una nube de ceniza húmeda y hollín que manchó las paredes blancas recién pintadas. El salón se transformó en un lodazal de cenizas flotantes y agua encharcada en menos de 2 minutos. Isabella quedó completamente empapada de pies a cabeza, con la túnica blanca pegada al cuerpo y el rímel corriéndose por sus mejillas en líneas oscuras. Sin embargo, en lugar de entrar en razón o cerrar la llave de paso, su cerebro procesó el desastre como una manifestación mística extraordinaria. Comenzó a girar y a bailar descalza sobre el piso anegado, alzando los brazos hacia el aspersor como si estuviera recibiendo una bendición de los dioses del agua. Sus cuarzos y péndulos rodaban por el suelo flotando entre restos de fotos chamuscadas mientras ella reía a carcajadas en medio de la inundación. La escena era tan patética como reveladora sobre el estado de su juicio crítico. En medio de su trance acuático, se detuvo frente a mí con una sonrisa radiante y el cabello chorreando sobre los ojos para hacerme una propuesta formal. Me planteó que el agua representaba el bautismo de una nueva era y que debíamos formalizar una tríada poliamorosa permanente junto a Juan para equilibrar las energías masculina y femenina del hogar. Aseguró que si aceptaba convivir los tres bajo el mismo techo y compartir los gastos, la pirámide dorada nos garantizaría una armonía financiera y espiritual sin precedentes. Me miraba esperando que yo cayera rendido ante la genialidad de su diseño cósmico, completamente ajena al hecho de que el agua ya comenzaba a filtrarse hacia el pasillo común. Caminé con calma hacia la repisa, tomé mi teléfono móvil y detuve la grabación asegurándome de que el archivo de vídeo se sincronizara de inmediato con mi cuenta de almacenamiento en la nube. Con la prueba audiovisual asegurada, abrí la llave de drenaje secundaria y llamé a la administración del edificio para solicitar la presencia urgente del intendente y del equipo de mantenimiento. En cuestión de 20 minutos, el administrador y 2 guardias estaban en la puerta contemplando atónitos el desastre de ceniza, agua y plástico doblado que decoraba mi sala.
Les solicité formalmente que levantaran un acta pericial detallando los daños materiales ocasionados por la manipulación irresponsable de fuego en una unidad residencial. El administrador firmó el documento con evidente indignación, dejando constancia de que la conducta de Isabella violaba el reglamento interno de copropiedad y ponía en riesgo la seguridad estructural del piso. Mientras el personal secaba el pasillo con aspiradoras industriales, llamé a mi abogado para entregarle la copia digital del vídeo y el acta administrativa. Con esos elementos contundentes, radicamos esa misma tarde una solicitud formal de medidas cautelares y desalojo legal para excluirla de manera definitiva del inmueble. Isabella me miraba desde una esquina envuelta en una toalla mojada, acusándome de arruinar el flujo del chi universal con mis trámites burocráticos. La jornada terminó con la sala convertida en un desierto húmedo y la pirámide dorada doblada como un acordeón inservible arrinconada contra el balcón. Mi cuenta bancaria estaba vacía, pero mi expediente legal se había enriquecido con pruebas irrefutables de dilapidación de bienes, daños a la propiedad y alteración del orden. No sentí rabia ni desesperación, simplemente sentí la satisfacción de quien ve a su oponente cavar su propia fosa con herramientas de plástico brillante. La batalla recién comenzaba en el terreno judicial, y yo estaba perfectamente preparado para dejar que sus propios actos fueran la soga que apretara su cuello legal. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice, gastar todos los ahorros de una familia en una pirámide de plástico dorado de 2 metros es el equivalente místico a comprar un buzón en una esquina. Hay que tener una audacia monumental para llamar inversión cósmica a lo que claramente parece una carpa de circo barata comprada por catálogo. Menuda estafa a plena luz del día se tragó completita. Respuesta de OP. El plástico era tan fino y de tan baja calidad que la estructura colapsó sobre su propio eje en cuanto los aspersores le arrojaron los primeros litros de agua encima. Pagar miles de dólares por tubos huecos que terminan doblados en un rincón como basura mojada demuestra con exactitud el nivel de criterio financiero que manejaba. Al menos el agua sirvió como prueba de resistencia de materiales ante el perito. Usuario anónimo 2 dice, vaciar la cuenta bancaria común y después pedir una tríada poliamorosa mientras el agua cae del techo supera cualquier límite de desvergüenza humana. Usar el discurso de la energía para encubrir el descaro financiero y meter al amante en la casa es caer muy bajo. ¿Qué paciencia de acero tuviste para no perder los estribos en ese instante? Respuesta de OP. La paciencia no es cuestión de tolerancia, sino de cálculo estratégico para no entorpecer el proceso judicial en marcha. Cada una de sus palabras proponiendo el trío y justificando el desvío de los fondos quedó grabada en alta definición con respaldo automático en la nube. Cuando dejas que la otra persona hable sin interrumpirla, ella misma se encarga de tipificar la apropiación indebida de bienes ante el juez. Actualización 2. Ha pasado 15 días desde la última actualización y el conflicto se trasladó temporalmente de las salas de estar al terreno de las redes sociales. Todo iba relativamente bien con el trámite judicial avanzando en los juzgados, hasta que Isabella descubrió el potencial de las transmisiones en directo por Internet. Como todavía conservaba una copia de la llave antes de la resolución del juez, aprovechó los momentos en que yo salía a trabajar para ingresar al departamento dañado y montar un estudio de grabación improvisado. Comenzó a transmitir sesiones diarias para miles de seguidores, utilizando nuestra sala todavía manchada de hollín como escenografía de lo que denominaba su martirio cuántico. En sus vídeos, que no tardaron en circular por varios grupos de la comunidad, me señalaba directamente como un vampiro energético de vibración densa que bloqueaba su abundancia material y espiritual. Mientras ella hablaba con tono compungido frente a la cámara, Juan aparecía sentado en el fondo sobre un cojín de meditación, descalzo y tocando cuencos tibetanos con un mazo de madera para armonizar la transmisión. Afirmaban ante su audiencia virtual que el departamento era un santuario de sanación que yo intentaba destruir por puro resentimiento patriarcal y materialista. La desfachatez de utilizar mi propio hogar y mis muebles arruinados para monetizar su victimismo en línea era una provocación calculada para hacerme reaccionar con violencia. Lejos de engancharme en su circo digital o responder a sus agravios por Internet, mantuve una conducta absolutamente hermética y disciplinada. Guardé cada una de las transmisiones en discos duros externos, transcribí sus declaraciones públicas donde admitía cohabitar con su expareja en el inmueble y se las envié a mi representante legal. Esas grabaciones resultaron ser la pieza clave que el juez de familia necesitaba para constatar la perturbación sistemática de la posesión y el uso abusivo del domicilio conyugal. La orden judicial de exclusión de hogar con auxilio de la fuerza pública fue emitida con carácter urgente, otorgándome el derecho pleno de tomar posesión exclusiva del departamento y cambiar las cerraduras. La oportunidad perfecta para ejecutar la medida llegó un martes por la tarde, cuando Isabella publicó en sus historias que saldría durante 4 horas a una sesión fotográfica mística en el Parque Central. Juan la acompañaba cargando bultos de telas y sahumerios para realizar una conexión telúrica con los árboles milenarios de la ciudad. En cuanto vi la confirmación de su ubicación en tiempo real a través de sus redes, me coordiné de inmediato con el cerrajero matriculado y el oficial de justicia asignado al caso.
Subimos al piso 12 con cajas de cartón reforzado, rollos de cinta de embalar y el documento judicial debidamente sellado en mano. El cerrajero desmontó el cilindro antiguo en menos de 10 minutos e instaló una cerradura de alta seguridad con llave codificada y placa antitaladro. Acto seguido, procedimos a empacar metódicamente todas y cada una de las pertenencias de Isabella sin tocar un solo objeto que no fuera de su propiedad estricta. Guardamos sus túnicas ceremoniales, sus mazos de tarot, sus frascos de aceites esenciales, sus colecciones de piedras minerales y los restos desinflados de la famosa pirámide dorada. Todo fue inventariado bajo la supervisión del actuario judicial para garantizar que no faltara ni una sola de sus baratijas esotéricas. Bajamos las 12 cajas perfectamente selladas y las apilamos en la acera exterior, justo al costado de la entrada principal del edificio, fuera del perímetro privado. El cielo sobre la ciudad comenzó a oscurecerse rápidamente con nubes negras y densas que presagiaban una típica tormenta de media tarde. Mientras el oficial de justicia firmaba el acta de entrega formal del inmueble y se retiraba en su patrulla, las primeras gotas gruesas comenzaron a golpear el pavimento. Me quedé observando la escena desde el ventanal del lobby, resguardado tras el vidrio templado mientras el aguacero se desataba con furia sobre la calle. 20 minutos después, un vehículo de alquiler frenó apresuradamente frente a la entrada y de él descendieron Isabella y Juan cubriéndose con una manta artesanal. Al ver la torre de cajas de cartón con su nombre escrito en marcador negro bajo la lluvia torrencial, el rostro de Isabella se desfiguró por completo. Corrió hacia sus cosas mientras el agua empapaba el cartón, deshaciendo los paquetes y dejando al descubierto sus cuarzos y sus túnicas empapadas en el suelo de la acera. Juan se quedó parado junto al auto, mirando la escena con una expresión de desconcierto que mutó rápidamente en incomodidad y cálculo personal. La supuesta conexión de almas gemelas y el pacto de trascendencia espiritual colapsaron en cuestión de 30 segundos ante la cruda realidad material. Juan comprendió al instante que el acceso al lujoso departamento del piso 12 se había terminado y que ya no quedaba cuenta bancaria que financiara sus retiros ni sus cuencos de bronce. Sin pronunciar una sola palabra de consuelo hacia Isabella ni ayudarla a levantar una sola caja empapada, dio media vuelta sobre sus talones. Hizo señas al primer taxi vacío que pasaba por la avenida, abrió la puerta trasera, se subió de un salto y huyó del lugar dejándola sola bajo el diluvio. Isabella comenzó a gritar en medio de la calle, golpeando los cristales del edificio y exigiendo a los guardias que le permitieran subir a secar sus pertenencias. El conserje le mostró a través del vidrio la copia de la orden judicial pegada en la puerta y le advirtió que si no despejaba el ingreso llamaría a la policía por desacato. La imagen de la gran sacerdotisa del cosmos empapada, rodeada de cajas rotas y abandonada por su guía espiritual en la vía pública fue presenciada por decenas de vecinos que regresaban de sus trabajos. Su teatrito místico se había desmoronado bajo el peso de su propia ridiculez. Para neutralizar cualquier intento posterior de manipulación emocional hacia su entorno cercano, tomé una medida preventiva de saneamiento social. Envié al grupo de WhatsApp de la familia de Isabella un archivo comprimido que contenía los extractos bancarios del vaciamiento de la cuenta, el vídeo del incendio de los aspersores y los enlaces a sus transmisiones públicas. Sus padres y hermanos, que hasta entonces habían creído su versión sobre un supuesto maltrato económico de mi parte, respondieron con mensajes de profunda vergüenza y disculpas hacia mi persona. La verdad documentada desarmó de raíz cualquier narrativa de víctima que ella intentara construir ante sus parientes. En las redes sociales el desenlace no fue menos demoledor para su imagen pública de líder iluminada. Varios transeúntes y vecinos del edificio grabaron con sus teléfonos el momento exacto en que Juan huía en el taxi dejándola tirada con sus bultos mojados, subiendo los vídeos a las mismas plataformas donde ella predicaba. La sección de comentarios de sus perfiles se llenó de burlas y cuestionamientos de sus propios seguidores, quienes señalaban la ironía de que su aura de protección no pudiera retener ni a su compañero de vidas pasadas ni a un taxi decente. Su credibilidad digital quedó completamente destruida por el contraste entre su discurso y sus hechos. Subí a mi departamento en silencio, respirando por primera vez en semanas un aire libre de humo de copal y de tensiones absurdas. El silencio en el piso 12 era absoluto, roto únicamente por el sonido relajante de la lluvia golpeando los cristales limpios de la sala. Miré las paredes manchadas y el suelo dañado, sabiendo que requerirían tiempo y dinero para ser restaurados, pero la paz mental recuperada no tenía precio. Me preparé una taza de café caliente, me senté en mi sillón despejado y revisé los siguientes pasos procesales con la tranquilidad de quien sabe que la ley avanza lento, pero con una precisión demoledora. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, el amor cósmico y la unión de almas gemelas dura exactamente hasta que se termina en el departamento con vista panorámica y los fondos de la cuenta de ahorros. Ver a Juan corriendo a meterse al primer taxi bajo la lluvia sin levantar ni una sola piedra energética es la definición gráfica de la cobardía oportunista. Menudo maestro espiritual resultó ser cuando las cosas se pusieron húmedas. Respuesta de OP. Juan demostró tener una agilidad física envidiable para esquivar responsabilidades cuando se evaporaron los privilegios del piso 12.
Ni siquiera tuvo la delicadeza de bajarse a rescatar la pirámide de plástico que tanto promocionaban en sus vídeos en vivo. Cuando el dinero ajeno se termina, los lazos kármicos se disuelven a la misma velocidad con la que corre el taxímetro. Usuario Anónimo 2 dice, cambiar las cerraduras con orden judicial en mano mientras ellos hacían fotos a los árboles es la verdadera y única limpieza energética que ese departamento necesitaba. No hay saumerio ni cuarzo en el mundo que purifique tanto un hogar como un cerrajero profesional haciendo su trabajo con respaldo legal. Qué deleite leer cómo se ejecutó todo con tanta precisión. Respuesta de OP. El sonido del cerrojo nuevo encajando en el marco de la puerta fue infinitamente más armonizador que cualquier sesión de cuencos tibetanos. Recuperar el control físico de mi espacio cerró de golpe semanas de invasión y delirio cotidiano. A partir de ese momento la única energía que circula por los pasillos es la del sentido común y la tranquilidad legal. Actualización 3. Ha pasado 3 semanas desde la última actualización y el conflicto intentó vestirse con un ropaje legal verdaderamente delirante. Todo marchaba según los tiempos judiciales ordinarios, hasta que recibí en mi casilla de correo una notificación formal para comparecer ante un centro de mediación extrajudicial por reclamo económico. Isabella, asesorada por algún gestor de dudosa reputación o guiada enteramente por su propia soberbia, pretendía formalizar una demanda de compensación económica previa al divorcio. Al revisar el anexo de la citación, descubrí que me exigía el pago inmediato de $30.000 bajo el concepto textual de pensión de mantenimiento energético y resarcimiento vibracional. El documento presentado por ella ante el centro de mediación era una joya del descaro redactada a mano en una hoja membretada con tinta violeta brillante. En su escrito argumentaba que mis 4 años de mentalidad racional, estructurada y materialista le habían provocado microfracturas severas en su sistema de chakras principales. Sostenía que para revertir ese daño espiritual requería costear con urgencia una estancia de 6 meses en un santuario holístico en la selva amazónica, incluyendo pasajes aéreos, dietas de frutos silvestres y honorarios de chamanes certificados. La pretensión de utilizar una institución formal de resolución de conflictos para cobrar una factura mística demostraba que su delirio no tenía límites conocidos. Llegué a la sala de mediación puntualmente a las 10 de la mañana, acompañado por mi abogado y portando un maletín de cuero con toda nuestra documentación clasificada. Isabella ya se encontraba sentada al otro lado de la mesa redonda, luciendo collares de semillas, un chal de lana rústica y un turbante que pretendía darle un aire de autoridad chamánica. Frente a ella tenía alineados 3 cristales de cuarzo y una pequeña botella de agua bendita con la que roció su asiento antes de comenzar la sesión. El mediador asignado, un abogado veterano de rostro adusto y anteojos de lectura, miraba la hoja escrita con tinta morada con una mezcla evidente de perplejidad y esfuerzo por no sonreír. El mediador abrió la audiencia pidiéndole a la parte convocante que explicara los fundamentos jurídicos de su pretensión económica de $30.000. Isabella tomó la palabra durante 15 minutos ininterrumpidos, asegurando que el dinero terrenal era una manifestación de energía divina que yo le estaba reteniendo injustamente por puro apego al ego. Afirmó que su labor como sanadora en nuestro matrimonio había elevado la plusvalía espiritual de nuestro hogar y que mi resistencia a la tríada con Juan había truncado su salto cuántico hacia la abundancia. El mediador tomaba notas en silencio, frotándose la frente cada vez que ella mencionaba vórtices interdimensionales y bloqueos áuricos como causales de indemnización civil. Cuando le tocó el turno a mi defensa, mi abogado tomó la palabra con una frialdad impecable y abrió nuestro expediente sobre el escritorio. En primer lugar, presentamos las transcripciones notariales certificadas de sus transmisiones en directo de las últimas semanas. En dichos vídeos, Isabella declaraba abiertamente ante miles de usuarios que el dinero físico era una ilusión de baja frecuencia, que la propiedad privada no existía en el plano astral y que los bienes materiales eran cadenas que ataban el alma al sufrimiento. Contrastar sus discursos de desapego cósmico con una solicitud formal de $30.000 en moneda de curso legal dejó a la contraparte sin argumentos sólidos en el primer minuto. Inmediatamente después, exhibimos los extractos bancarios oficiales que demostraban el vaciamiento sistemático de nuestra cuenta de ahorros compartida mediante sus transferencias no autorizadas. Mi abogado desglosó peso por peso cómo esos fondos comunes habían sido desviados para costear gastos personales suntuarios, incluyendo la compra de la pirámide plástica inservible y los consumos de hotel de su amante. Demostramos documentalmente que quien había sufrido una merma patrimonial directa y comprobable era yo, mientras que ella había dispuesto de recursos ganados con mi trabajo para financiar su estilo de vida extravagante. La narrativa del abuso económico quedó invertida de manera contundente sobre la mesa. Para rematar nuestra posición, mi abogado solicitó autorización para reproducir un archivo de audio extraído de un descuido en una de sus transmisiones en directo desde el departamento, donde Isabella olvidó apagar el micrófono al finalizar el vídeo y se le escuchó hablando por teléfono con Juan. En la grabación se escuchaba con total claridad a Isabella admitiendo en una conversación telefónica que había coordinado previamente el encuentro con Juan en el ascensor.
Reconocía explícitamente haber utilizado la coartada de las señales cósmicas y el apagón para eludir su culpa y evitar que yo le cortara el suministro de dinero para sus talleres. La admisión expresa de su manipulación premeditada resonó en el pequeño recinto, borrando de un plumazo cualquier atisbo de justificación esotérica. El mediador dejó sus lentes sobre la mesa, respiró hondo y se dirigió a Isabella con un tono de severidad que no admitía réplicas ni desvíos místicos. Le explicó en términos legales estrictos que utilizar un centro de mediación para exigir pagos carentes de causa jurídica bajo conceptos esotéricos constituía una tentativa manifiesta de extorsión y una falta grave de buena fe procesal. Le advirtió con firmeza que si insistía en esa vía absurda, daría por cerrada la mediación con un informe de temeridad que serviría de base para que nosotros iniciáramos una querella penal inmediata por apropiación indebida y fraude procesal. El rostro de Isabella perdió todo su color, dándose cuenta de que los códigos legales no se doblaban ante sus decretos. Acorralada por la posibilidad inminente de enfrentar un proceso penal que podría derivar en consecuencias carcelarias, su compostura de sacerdotisa se derrumbó por completo. El mediador redactó un acta de cierre donde se desestimaban todas sus pretensiones económicas por improcedentes y contrarias a derecho. Además, para evitar la denuncia penal inmediata que teníamos redactada en el maletín, se le exigió firmar un anexo donde reconocía formalmente la deuda líquida por el total de los fondos sustraídos de la cuenta bancaria común. Con las manos temblorosas y la mirada clavada en la madera, Isabella estampó su firma en el documento oficial reconociendo la obligación de pago. Al concluir la diligencia, recogió sus cristales a toda prisa y guardó su botella de agua en el bolso con movimientos torpes y desordenados. Se puso de pie e intentó lanzar una última proclama dramática antes de cruzar la puerta de salida. Aseguró con voz temblorosa que las instituciones humanas estaban gobernadas por frecuencias oscuras y arcontes del bajo astral que impedían la justicia cósmica, pero nadie en la sala le prestó la menor atención. El mediador simplemente archivó el acta en su carpeta mientras mi abogado y yo firmábamos las copias de respaldo con absoluta tranquilidad. Antes de abandonar el edificio, aproveché la presencia de su abogado patrocinador para notificarle en mano la demanda civil por daños y perjuicios derivados de la inundación del departamento. Le entregamos el informe pericial del consorcio y el presupuesto de refacción de la pintura, el parquet y las instalaciones eléctricas afectadas por su fogata ritual. La deuda de Isabella no solo no había desaparecido en el éter, sino que acababa de duplicarse bajo el amparo de la legislación civil ordinaria. Salí a la calle sintiendo la brisa fresca del mediodía y la certeza de que cada intento suyo de escapar a la realidad solo lograba hundirla más en el fango de sus propias decisiones. La estrategia del silencio y la recolección paciente de pruebas continuaba rindiendo frutos impecables en cada instancia formal. Mientras ella seguía creyendo que las leyes del universo operarían para salvarla de sus deudas, los juzgados se preparaban para la audiencia definitiva de divorcio. Yo solo tenía que esperar con calma el desenlace final, sabiendo que el terreno estaba perfectamente preparado para el golpe de gracia judicial. Cada papel firmado era un clavo más en el ataúd de su farsa mística, y el cierre definitivo estaba a la vuelta de la esquina. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice: pedir $30.000 por microfracturas en los chakras en una hoja escrita con tinta violeta es el pico máximo de la comedia involuntaria. Pretender cobrar daños espirituales en dólares constantes y sonantes después de pasarse meses predicando que el dinero terrenal es una ilusión satánica demuestra una hipocresía monumental. No sé cómo el mediador no se murió de la risa en su cara. Respuesta de OP. El mediador tuvo que quitarse los anteojos y mirar el techo durante varios segundos para no soltar una carcajada abierta cuando leyó el encabezado con plumón morado. Es fascinante cómo el desapego budista se les olvida en cuanto ven la oportunidad de intentar sacarle dinero a la cuenta del banco. Al final la tinta violeta solo sirvió para documentar su intento de cobro indebido en el expediente oficial. Usuario anónimo 2 dice: me gustaría saber con qué alineación de estrellas planeaba pagarle a los chamanes y a los mosquitos de la selva amazónica si no era con tu plata. Es muy fácil querer irse 6 meses a comer frutos silvestres y meditar en una hamaca cuando pretendes que el viaje te lo financie la persona a la que le vaciaste los ahorros. ¿Qué aterrizaje forzoso a la realidad le dieron en esa mesa? Respuesta de OP. Su plan de vuelo amazónico quedó cancelado en el momento exacto en que tuvo que firmar el reconocimiento de la deuda que contrajo al vaciar la cuenta común. Ahora tendrá que buscarse un trabajo convencional en este plano terrenal de 8 horas diarias si pretende pagar lo que debe antes de soñar con cualquier retiro espiritual. La selva tendrá que esperar a que salde sus cuentas pendientes con la justicia ordinaria. Actualización 4. Ha pasado un mes desde la última actualización y el telón cayó definitivamente sobre este circo con una función que superó cualquier expectativa cómica. Todo se resolvió en la audiencia final de divorcio contencioso y liquidación de sociedad conyugal celebrada en el Tribunal de Familia de nuestra jurisdicción. Isabella se presentó a la sala de audiencias vestida con una túnica ceremonial de seda color lavanda, adornada con bordados dorados en los puños y un cinturón de cordel rústico que le daba el aspecto de una sacerdotisa de bajo presupuesto.
Llevaba colgado del cuello un péndulo de cuarzo transparente que sostenía entre los dedos índice y pulgar como si fuera una brújula intergaláctica. La jueza a cargo del caso, una magistrada conocida por su rigidez procesal y su escasa tolerancia a las pérdidas de tiempo, inició la sesión solicitando la ratificación de las pretensiones de las partes. Cada vez que la jueza le formulaba una pregunta directa sobre los bienes o las cuentas bancarias, Isabella guardaba silencio, cerraba los ojos y balanceaba el péndulo sobre el escritorio de madera para consultar a las entidades celestiales antes de emitir palabra. Tras la tercera interrupción mística, la jueza golpeó el estrado con el puño y le advirtió con tono gélido que si no guardaba el amuleto y respondía en español formal, la declararía en desacato y ordenaría su desalojo inmediato de la sala con auxilio de la fuerza pública. Frente a la contundencia de las pruebas documentales que presentamos, el proceso se resolvió por la vía del derecho estricto sin margen para interpretaciones astrales. La jueza dictó sentencia condenando a Isabella a la restitución íntegra de la totalidad de los ahorros sustraídos de la cuenta conyugal, debidamente indexados por inflación y con aplicación de intereses punitorios. Asimismo, le denegó de forma categórica cualquier tipo de pensión compensatoria o indemnización por mantenimiento personal, declarándola cónyuge culpable de la ruptura por adulterio comprobado y dilapidación de bienes comunes. Como medida complementaria de protección, se le impuso una orden de restricción definitiva que le prohíbe acercarse a mi persona, a mi lugar de trabajo o a nuestro antiguo domicilio a menos de 500 metros. Al escuchar el fallo desfavorable y comprender que las leyes de la República no admitían apelaciones basadas en las fases de la luna, el personaje espiritual de Isabella colapsó en un ataque de histeria mundana. Comenzó a gritar en medio de la sala que el tribunal estaba corrompido por energías densas y que la justicia humana carecía de validez ante los tribunales del cosmos. La jueza ordenó a los oficiales de seguridad que la escoltaran inmediatamente hacia el exterior del edificio para restablecer el orden en la sede judicial. Yo permanecí sentado junto a mi abogado, firmando el acta de notificación con la satisfacción serena de quien ve culminada una estrategia impecable. La escena cumbre de su derrota ocurrió en el pasillo principal del Palacio de Justicia, un corredor amplio con baldosas de mármol pulido por donde transitaban decenas de abogados y litigantes. Al verse escoltada hacia la salida, Isabella decidió realizar una última demostración dramática para impresionar a los presentes. Se detuvo en seco, alzó los brazos hacia el techo abovedado e intentó girar sobre sus talones con gran velocidad para lanzar una supuesta maldición ancestral sobre mi persona y sobre mi descendencia futura. El dramatismo de su maniobra coreográfica resultó fatal para su precaria estabilidad física. Al dar la vuelta de manera intempestiva, pisó con el taco del zapato el dobladillo largo y suelto de su propia túnica ceremonial de seda lavanda. Para su desgracia, en ese preciso sector del piso un empleado judicial acababa de derramar accidentalmente un vaso grande de café helado con leche que aún no había sido limpiado. El pie de apoyo resbaló sobre el charco líquido como si fuera una pista de hielo, perdiendo el equilibrio de forma instantánea y violenta. Isabella cayó de bruces contra el suelo de mármol con un golpe seco que resonó en todo el pasillo, desparramando sus cuarzos, sus mazos de cartas y su péndulo por debajo de las bancas de espera. Los dos guardias de seguridad se acercaron de inmediato, pero lejos de ofrecerle palabras de consuelo o compasión, la levantaron del brazo con evidente fastidio. El jefe de seguridad la reprendió severamente en voz alta por haber ensuciado el suelo con su túnica empapada en café y por alterar el orden público en una dependencia estatal. La gran guía espiritual tuvo que abandonar el Palacio de Justicia caminando encorvada, con la ropa manchada de marrón en la espalda, el maquillaje corrido y un chichón visible en la frente, escoltada hasta la vereda como cualquier infractora común. Su aislamiento social y afectivo se completó esa misma tarde de la manera más predecible para quien construye vínculos sobre la conveniencia material. Desesperada y sin un centavo en el bolsillo, le envió una decena de mensajes urgentes a Juan pidiéndole que fuera a buscarla en auto y que le transfiriera dinero para pagar el transporte de regreso a la casa de sus padres. Juan, al enterarse por las redes de la sentencia condenatoria y de la deuda judicial que pesaba sobre ella, no solo se negó a contestarle una sola llamada, sino que procedió a bloquearla de manera definitiva en todas sus plataformas sociales y aplicaciones de mensajería. El supuesto hermano de Luz de vidas pasadas desapareció del mapa terrenal en cuanto la sombra de la insolvencia la cubrió por completo. Isabella terminó viviendo en una pequeña habitación prestada en el fondo de la casa de sus padres en los suburbios, obligada por el fallo judicial a trabajar como empleada administrativa en un taller mecánico para pagar las cuotas mensuales de la deuda que mantiene conmigo. Sus transmisiones en vivo se redujeron a vídeos esporádicos grabados con mala iluminación donde nadie le dona dinero ni le compra sus lecturas de cartas. El círculo familiar le retiró cualquier respaldo financiero adicional, obligándola a cumplir con la rutina estructurada y terrenal que tanto despreciaba en sus discursos de superioridad áurica. Por mi parte, utilicé las semanas posteriores al juicio para remodelar por completo el departamento del piso 12, eliminando cualquier rastro físico de su paso por mi vida. Cambié el piso de la sala,
Pinté las paredes de un gris moderno y minimalista y regalé los pocos muebles que habían quedado impregnados de olor a incienso barato. Mi cuenta bancaria comenzó a recuperarse con los depósitos mensuales obligatorios que su abogado debe transferir por orden del juez, garantizando mi estabilidad económica a largo plazo. Hoy disfruto del silencio absoluto de mi hogar, tomando un café por las mañanas mientras contemplo la ciudad desde el balcón sin preocuparme por alineaciones planetarias ni deudas inventadas. El departamento se siente finalmente amplio, luminoso y ordenado, regido únicamente por la tranquilidad del sentido común y la paz mental. Resulta reconfortante comprobar que, al final del camino, el universo no necesitó de velas aromáticas ni de pirámides doradas para poner a cada uno en su lugar exacto, le bastó simplemente con una linterna potente, una palanca de hierro y el peso implacable de un fallo judicial bien ejecutado.